Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Mateo y estamos en el capítulo 11. Vamos para el versículo 10. Entonces vamos a leer del 10 al 19 y lo desarrollamos. Yo creo que la semana pasada lo leímos, pero pues vamos a leerlo nuevamente. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Aquí está hablando el Señor Jesús de Juan el Bautista. ¿Recuerdan que dijo que si salieron a ver a un profeta? Y él dijo sí, y digo que más que un profeta. Este, Juan el Bautista, es de quien en Malaquías 3:1 se escribió diciendo: yo enviaré a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Es decir, el precursor de nuestro Señor Jesús era Juan el Bautista. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Vamos a desarrollarlo. Recuerden que estamos desarrollando este estudio del Evangelio de Mateo con el comentario bíblico de William Morton. Versículo 10. Esto queda claro en el versículo 10. Juan fue el cumplimiento de la profecía de Malaquías 3:1. El mensajero que precedería al Señor para preparar al pueblo para su venida. Otros hombres habían profetizado la venida de Cristo, pero Juan fue el escogido para anunciar su llegada efectiva. Claro, si tú y yo leemos el Antiguo Testamento, vamos a ver que muchos, Isaías, Malaquías, muchos hablaron de la venida de nuestro Señor Jesús, de ese Mesías que había sido prometido al pueblo de Israel, pero que iba a redimir a la humanidad entera. Pero solo uno de ellos pudo ver en persona a nuestro Señor. Otros lo vieron por la fe, ¿cierto? Por ejemplo, Abraham, dice la Biblia, que él vio por fe. Abraham vio por fe el día del Señor, pero no le vio físicamente. Juan sí, Juan vio a nuestro Señor, anunció su venida y lo bautizó y lo tuvo enfrente y compartió con él, estuvo con él. Versículo 11, la declaración de que Él sea mayor en el reino de los cielos es más que el que sea mayor en el reino de los cielos es mayor que Él, demuestra que Jesús estaba refiriéndose al privilegio de Juan, no a su carácter. Una persona que es la menor en el reino de los cielos no tiene necesariamente un menor carácter que Juan, pero sí que tiene un mayor privilegio. Ser ciudadano del reino es más que anunciar su llegada. Escucha bien esto. Tú y yo queremos ser ciudadanos del reino. Cuando nos hacemos hijos de Dios, aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y nos hacemos hijos de Dios, ahora somos ciudadanos del reino, ¿cierto? Recuerden lo que dice la Biblia, que Él nos trasladó de la potestad de las tinieblas hacia su reino, al reino de la luz, al reino de nuestro Señor. El privilegio de Juan fue enorme al preparar el camino del Señor, pero no vivió para gozar de las bendiciones del reino. Lo que hizo Juan fue anunciar la llegada de ese reino, bautizar a nuestro Señor, predicar su palabra, pero él no pudo gozar. Años después, no sé si sería un año, no sé realmente cuánto estuvo Juan después del ministerio público de nuestro Señor, después de su bautismo. No sé cuánto duró Juan, pero fue rápido. Recuerden que el ministerio de nuestro Señor solo duró 3 años, pues el ministerio público solo duró 3 años. Y cuando Juan muere, nuestro Señor, yo creo que estaba como en la mitad del tiempo, entonces él no pudo disfrutar y gozar de esas bendiciones.
que tú y yo disfrutamos y gozamos ahora. Versículo 12. Desde el comienzo del ministerio de Juan hasta su actual encarcelamiento, el reino de los cielos había sufrido violencia. Los fariseos y escribas se habían opuesto al mismo de manera vigorosa. El rey Herodes había hecho su parte para golpear el reino, encarcelando a su heraldo. Y los violentos lo arrebatan. Esta declaración es susceptible de dos interpretaciones. Primera, que los enemigos del reino hicieron todo lo que pudieron para tomar el reino a fin de destruirlo. Su rechazamiento de Juan fue una premonición del rechazamiento del rey mismo y por ello del reino. Pero puede también significar que aquellos que estaban listos para la venida del rey respondieron con fuerza al anuncio y forzaron cada uno de sus músculos para entrar en él. Este es el significado en Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces se predica la buena nueva del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Aquí el reino es presentado como una ciudad asediada, con todo tipo de personas golpeando desde afuera intentando entrar. Es necesaria una cierta violencia espiritual. Sea cual sea el significado que uno adopte, el pensamiento es que la predicación de Juan desencadenó una violenta reacción con unos efectos extensos y profundos. Entonces, aquí dice que el reino de los cielos sufre violencia. Yo creo que esa sí puede ser muy clara. Todos se oponen a la predicación y desde que nuestro Señor Jesús estaba aquí en la tierra lo que querían era matarlo, lo perseguían, siempre buscaban cómo hacer que él tropezara, cómo se equivocara en una respuesta. Entonces ha sufrido violencia el reino de los cielos. Y esos violentos somos esos que nos oponemos, no digo yo, generando pleitos, ni disputas, ni discusiones, no tenemos que entrar en eso, pero en nuestro carácter. Es que si te quieren imponer algo, tú espiritualmente eres violento para decir no al pecado, ¿cierto? No es contra la persona, sino contra las ideologías, contra la cultura, contra la corriente de este mundo. Tú y yo somos violentos para decir no, así nos cueste la propia vida. Como vemos a lo largo del Nuevo Testamento, cómo le costó la propia vida a muchos discípulos, porque fueron violentos espiritualmente hablando para oponerse, hacer oposición al pecado, a la corriente de este mundo, y eso muchas veces les costó la vida. Entonces, tú y yo tenemos que tomar la decisión porque en alguna ocasión nos vamos a encontrar con alguna situación en nuestro trabajo, en nuestra familia, donde va a requerir o va a demandar de nosotros esa violencia espiritual, ese decir no. Entonces te dejo, no importa. Entonces te despido, no importa. Entonces te vas de aquí, no importa. Pero tú y yo mantenemos nuestra integridad para el Señor, amén. Versículo 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Todo el volumen desde Génesis hasta Malaquías, que es todo el Antiguo Testamento, predecía la llegada del Mesías. Cuando Juan salió al escenario de la historia sin su singular papel, no fue simplemente profético, estaba anunciando el cumplimiento de todas las profecías respecto a la primera venida de Cristo. Versículo 14, Malaquías había predicho que antes de la aparición del Mesías vendría Elías como precursor. Hemos hablado de que no es Elías mismo, aunque Elías no había muerto. Podía el pueblo de Israel creer que Elías iba a venir físicamente porque Elías no murió, ¿cierto? El Señor se llevó a Elías, Elías fue arrebatado, que ese es un tipo del arrebatamiento que va a sufrir la iglesia, que vamos a sufrir tú y yo, si al Señor le place, nos arrebata y no morimos. Entonces Elías no murió y podía pensar el pueblo de Israel que era Elías físicamente quien iba a venir. Vino Elías, Juan era un representante de Elías o venía en el carácter de Elías, es decir, en la forma en la que él predicaba, en su postura, en su integridad, también en su predicación fuerte y radical. Si cuando Jesús fuese presentado como Mesías, el pueblo hubiese querido recibirle,
Si realmente estaban esperando así de tan ansiosamente al Mesías, si hubieran querido recibir al Señor Jesús, Juan habría cumplido el papel de Elías. Juan no era la reencarnación de Elías. En Juan 1:21 niega a ser Elías, pero fue delante de Cristo en el espíritu y poder de Elías. Si el pueblo de Israel hubiera querido recibir al Señor Jesús, habrían recibido a Juan, habrían recibido a Juan como Elías, con el mismo carácter de Elías, habían recibido esa enseñanza, pero como no quisieron, tampoco iban a querer recibir a nuestro Señor. Versículo 15. No todos apreciaron a Juan el Bautista ni comprendieron la profunda necesidad de su ministerio, como no todos aceptaron a Elías, ¿cierto? ¿Recuerdan qué estaba haciendo Acab, el rey Acab, cuando se encontraron a Elías? Estaba buscando, bueno, él estaba buscando dónde apacentar las ovejas, dónde llevarlos a comer, porque estaba en completa sequía la tierra, entonces pues no había dónde comer. Pero ya había mandado a buscarlo para matarlo, porque él decía, es que es culpa de Elías que no llueva, porque Elías fue quien declaró la palabra, pero realmente no era Elías el culpable, era el pecado del pueblo, era el pecado de Acab, de su mujer Jezabel, que habían pecado tan tremendamente que habían ofendido al Señor, y por causa de eso había el Señor dado orden a Elías de que profetizara que no iba a llover. Pero miren cómo no, desde ese momento no aceptaban la palabra. Yo recuerdo cuando Moisés muere, el pueblo cómo se lamenta, un lamento terrible. Y de hecho dice la palabra que en una ocasión estaba un ángel del Señor, creo que era el ángel Gabriel, creo que era, peleando con Satanás por el cuerpo de Moisés, ¿cierto? Y qué tremendo, porque se cree que el Señor desapareció el cuerpo de Moisés, porque si el pueblo encontraba el cuerpo de Moisés, posiblemente, no sé, en ese tiempo, ¿qué era lo que hacían? Los embalsamaban y lo iban a tener como un ídolo, ¿cierto? Pero cuando Moisés estaba vivo, no escuchaban las palabras de Moisés. ¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Obviamente porque desobedeció al Señor. ¿Pero por qué desobedeció al Señor? Porque el pueblo le llevó al extremo. Porque el pueblo lo acosaba, lo presionaba. Era un pueblo rebelde. Todo el tiempo se quejaban con Moisés. En una ocasión le dicen, usted nos trajo aquí a hacernos morir. Entonces, qué tremendo, porque a veces, ay, sí, si yo hubiera estado, si yo lo hubiera escuchado, sí, pero realmente tenemos ahí al Señor y no lo escuchamos. Aquí está la palabra del Señor y muchas personas no quieren escuchar al Señor. Aquí está, tenemos la Biblia y muchos no quieren escucharla. Entonces, tú y yo tenemos que ser sensibles a la voz del Señor y escuchar, mira, aprecia la palabra del Señor, aprecia la palabra del Señor en una calle cuando alguien esté predicando la palabra del Señor, pues obviamente que sea sana doctrina. Aprecia el poder ir a la iglesia, aprecia el poder conectarte en un devocional, aprecia el poder meterte a YouTube y escuchar. No, mire, esa libertad no la gozan, de esa libertad no gozan en todas partes. No es como que en China tú abras YouTube y puedes escuchar una predicación. No es así, no gozan de esa libertad. Entonces, aprécialo. Porque muchas veces, muchos querían que llegara el Señor Jesús, querían el Mesías prometido, pero llega y lo rechazan. Lo que hacen es matarlo. Y tú y yo no matamos físicamente al Señor, pero cada vez que rechazamos su palabra, menospreciamos su sacrificio en la cruz. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. No todos apreciaron a Juan el Bautista ni comprendieron la profunda necesidad de su ministerio. Por ello, el Señor añadió, el que tiene oídos para oír, oiga. En otras palabras, que prestes atención. No os perdáis el significado de lo que estás oyendo. Si Juan cumplió la profecía tocante a Elías, entonces Jesús era el Mesías prometido. Al acreditar así a Juan el Bautista, Jesús estaba reafirmando su declaración de que era el Cristo, el Hijo de Dios. Aceptar lo primero llevaría a la aceptación de lo segundo. Versículos 16 y 17.
Pero la generación a la que Jesús estaba dirigiéndose no estaba dispuesta a aceptar ni lo uno ni lo otro. Los judíos que tuvieron el privilegio de ver el advenimiento de su Mesías rey no tenían deseo hacia él ni se agradaron de su precursor. Constituían un enigma. Jesús los comparó con niños temperamentales que se sientan en las plazas rehusando darse por satisfechos con ningún tipo de iniciativas. Si sus enemigos querían tocar la flauta para que pudiesen bailar, se negaban. Si sus amigos querían jugar a funerales, rehusaban también lamentarse. Versículos 18 y 19. Juan vino como ascético y los judíos le acusaron de estar poseído por el demonio. El Hijo del Hombre, es decir, nuestro Señor Jesús, en cambio, comía y bebía de manera normal. Si el ascetismo de Juan los había hecho sentir incómodos, entonces tendrían desde luego que sentirse más complacidos por los hábitos más normales de Jesús. Qué tremendo aquí como lo describe William. Sí, pues ellos estaban tan molestos con Juan porque ni comía, ni bebía, ni no nada hacía, no iban a las fiestas, se la pasaba, pues ya el Señor iba a las bodas de Canaán, comía con la gente, tomaba vino y ya estaban igual de molestos, pero no les servía que el Señor hiciera cambios. Le llamaron comilón y bebedor, amigo de publicanos y de pecadores. Naturalmente Jesús nunca comió ni bebió con exceso. Su acusación era totalmente infundada. Es cierto que era amigo de publicanos y pecadores, pero no en el sentido de que ellos querían presentarlo. Hizo amistad con los pecadores para salvarlos de sus pecados, pero nunca compartió los pecados de ellos ni los aprobó. Eso es muy importante. Como tú y yo, no tenemos que irnos alejando de todo el mundo y dejar a todo el mundo, dejar de hablarle a todo el mundo. Pero ya no es compartir con ellos para cometer pecados, ¿cierto? Ya no me siento con ellos ni a beber, ni a hablar chismes, ni a criticar, ni a fumar, ya no hago ese tipo de prácticas, ¿cierto? Lo que hago es acercarme a ellos para compartirles la fe, mi fe, esta fe que el Señor me ha dado. Pero la sabiduría queda justificada por sus hijos. El Señor Jesús naturalmente es la sabiduría personificada. Aunque hombres incrédulos le calumnien, él queda vindicado en sus obras y en las vidas de sus seguidores. Aunque la masa de los judíos rehúsen conocerle como el Rey Mesías, sus afirmaciones quedaron totalmente verificadas por sus milagros y por la transformación espiritual de sus consagrados discípulos. Muy bien. Miren, es la misma palabra, pero unos vamos a recibirla, otros no van a recibirla. ¿Quiénes lo reciben? Los que tienen un corazón humilde. Aquí dice la expresión es, pero la sabiduría queda justificada por los hijos. Entonces, lo reciben los que tienen un corazón humilde y quieren realmente ser transformados por el Señor y aceptan el señorío del Señor y sienten que son insuficientes. Todos los que aceptamos al Señor es porque sentimos que algo nos hace falta y que nuestras fuerzas no podemos lograrlo, ¿cierto? Y eso que nos hace falta es nuestro Señor. Entonces, esa sabiduría de nuestro Señor, esa sabiduría de la predicación del Evangelio es justificada por los hijos, o sea, es comprendida por los hijos, es atendida por los hijos. Los otros simplemente rehúsan y rechazan. Vamos a leer del versículo 20 al versículo 24. Entonces, vamos a leerlo en la Biblia, ya lo desarrollamos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy.
Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Ay, ay, ay. Vamos a desarrollarlo. Versículo 20. Un gran privilegio conlleva una gran responsabilidad. Mira, no es lo mismo. No es lo mismo. Una persona que ha escuchado la palabra del Señor, que ha conocido, que ha tenido la oportunidad de escuchar predicaciones, enseñanzas, que alguien le da un tratado a una persona que nunca ha escuchado del Señor. Y en algún momento alguien, una sola persona le habla. Esas dos personas van a ir un día a un juicio delante del Señor. Y ambas van a ser juzgadas por lo que escucharon. Pero una escuchó de más, una escuchó mucho. Otra solo escuchó una vez. Rechazó, pero solo escuchó una vez. No van a ser juzgadas de la misma forma. Entre más privilegio tú y yo tenemos, más responsabilidad. Y entre más responsabilidad, pues más se nos va a demandar. No ha habido jamás ciudades más privilegiadas que Corazín, Betsaida y Capernaum. El encarnado Hijo de Dios había caminado por sus polvorientas calles, había enseñado a sus favorecidas poblaciones y llevó a cabo la mayor parte de sus milagros dentro de sus murallas. Frente a esta evidencia abrumadora, habían rehusado tercamente arrepentirse. Qué expresión tan fuerte, ¿cierto? No es de extrañarse, por tanto, que el Señor pronunciase la más solemne condenación para ellas. Versículo 21. Comenzó con Corazín y con Betsaida. Estas ciudades habían oído los amantes llamamientos de su Salvador y Dios, pero obcecadamente lo rechazaron. Su mente pasó a las ciudades de Tiro y Sidón, que habían caído bajo el juicio de Dios por su idolatría y maldad. Si hubiesen tenido el privilegio de ver los milagros de Jesús, se habrían humillado en el más profundo arrepentimiento en el día del juicio. Por tanto, Tiro y Sidón serán tratadas con menos rigor que Corazín y Betsaida. Las palabras habrá más tolerancia en el día del juicio indica que habrán grados de castigo en el infierno. Miren, yo no había comprendido eso. Hace unos días en el devocional presencial que tenemos los jueves, un hermano vino a compartirnos una enseñanza y él nos dijo eso, que hay varios grados de castigo en el infierno. Bueno, yo no lo comprendí muy bien ese día y pues él no profundizó mucho en eso, pero es muy claro que cuando el Señor hace este tipo de afirmaciones, de que es más tolerable el castigo para una ciudad que para otra, o para una persona que para otra, quiere decir que sí hay grados de juicio en el infierno. No estamos diciendo que unos van a pasar más bueno que otros en el infierno. Todos van a sufrir. Pero al momento del juicio y ese castigo va a ser más tolerable. Va a sufrir menos unos que otros, dependiendo la revelación que hayan tenido acerca del Señor, dependiendo las responsabilidades que hayan tenido, ¿cierto? Los privilegios de los que hayan disfrutado. Entonces, qué miedo. Lo mismo que habrían grados de recompensa en el cielo. Entonces, así como hay grados de castigo en el infierno, hay grados de recompensa en el cielo. Eso dice 1 Corintios 3:12. Vamos a leerlo. 1 Corintios 3:12. Miren, William no es el único que habla de esto. Ayer estaba leyendo un comentario bíblico de MacArthur y también dice lo mismo, que hay grados, y pues, pero lo dicen es con base a la palabra, ¿cierto? Hay grados de castigo en el infierno y hay grados de recompensa en el cielo. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 3:12 al 15. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así por el fuego, como por el fuego. Entonces quiere decir que aquí estamos hablando de este juicio, de estos juicios son para los incrédulos, los que no aceptaron a Cristo como Señor y Salvador y van a ir al infierno. Todos van a tener un grado de castigo dependiendo de la revelación que hayan tenido. Pero también los hijos de Dios vamos a estar en un juicio.
Obviamente no es este mismo juicio, porque el juicio para los incrédulos es el gran trono blanco, para los hijos de Dios es el tribunal de Cristo. Y ahí que se nos va a juzgar, no se nos va a juzgar el pecado. Se supone que tú y yo ya estamos perdonados, ¿cierto? Y que diariamente nos arrepentimos delante del Señor por nuestros pecados. Entonces, por esos pecados, no, pero sí por nuestras obras, por lo que hicimos o dejamos de hacer, que no constituyen, pues, pecado, digo yo, sino más bien como misiones de la palabra del Señor. Por ejemplo, servir a otros, ayudar a otros, predicar la palabra del Señor. Cuando hacemos algo y no lo hacemos para el Señor, sino para ser vistos, nuestras obras van a ser juzgadas. Si hicimos obras, si lo que hicimos lo hicimos para el Señor, lo hicimos con amor, lo hicimos con diligencia, si hicimos lo que fuimos mandados a hacer, no nos pusimos a hacer otra cosa, todas esas obras van a pasar por el fuego. Dependiendo cómo lo hayamos hecho, si para el Señor o para otros, con diligencia o con negligencia, nuestra obra o se va a quemar o va a permanecer. Por ejemplo, el oro. Tú sabes que si el oro es pasado por el fuego, se refina, ¿cierto? Y lo mismo las piedras preciosas, si son pasadas por el fuego, pues son mejores, se perfeccionan. Pero si la hojarasca o la madera o el heno es pasado por el fuego, ¿qué pasa? Se consumen, quedan en cenizas. Entonces cada uno también va a recibir una recompensa dependiendo de sus obras, como que vamos a ir con un botín espiritual. Y Señor, mira, aquí están mis obras. No sé si allá en el cielo, si esas obras espirituales que hicimos aquí, pues allá se van a materializar. No sé, ¿cierto? No sabemos cómo será. Pero el caso es que van a pasar por el fuego. Y ya dependiendo cómo pase tu obra, cómo quede tu obra después de ser pasada por el fuego, vas a recibir una recompensa. Por eso lo que tú y yo hacemos, lo debemos hacer para el Señor. Lo que tú y yo hacemos, debemos hacerlo sin esperar recompensa del hombre, sino la recompensa del Señor. Por eso debemos ser diligentes en lo que el Señor nos ha llamado a hacer, predicar su palabra. Por eso debemos compartir con otros nuestra fe. Y servir a otros, debemos servir a otros con mucho cariño, con mucho amor, servir a otros como serviríamos al Señor o como sirviendo al Señor. El pecado que realmente lanza a los hombres al infierno es su rechazo a sujetarse a Cristo. Eso es lo que manda a los hombres al infierno. El no querer aceptar al Señor como su Señor y Salvador. Miren, vamos a leer Juan 3:36 en la parte B. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sobre quién está la ira de Dios? Sobre aquel que rehúsa recibir a Cristo, creer en el Hijo. Pero la hondura de los sufrimientos en el infierno está relacionada con los privilegios menospreciados y con los pecados practicados. Miren, esto es muy importante. La hondura, es decir, el grado de castigo en el infierno, tiene o está relacionada con dos cosas. Una, el menosprecio hacia Cristo. El menosprecio hacia los privilegios de los que gozó y los pecados practicados. Recuerden que todos somos pecadores. El Señor Jesús dijo, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis para con el Padre, ¿cierto? ¿Quién es nuestro abogado? Nuestro Señor Jesús. Perdón. Entonces, si tú y yo pecamos es porque somos seres humanos, pero no estamos practicando el pecado. Eso es muy diferente. El practicante del pecado es aquel que rehúsa creer en Cristo, aceptar a Cristo como su Señor y Salvador y cambiar de rumbo su vida, abandonar el pecado y seguir a Cristo. Pero los hijos de Dios seguimos pecando, eventualmente, ocasionalmente y no deliberadamente. No deliberadamente, no lo meditamos, no nos sentamos a planear, sino que pecamos porque somos seres humanos, pero también cuando pecamos nos arrepentimos, nos duele,
no somos capaces de vivir así como con la conciencia tranquila después de haber pecado. Y también buscamos esa reconciliación con el Señor y ese cambio, esa transformación. Esa es la diferencia entre el que practica el pecado y el que ha conocido al Señor y ya no practica el pecado, pero eventualmente, porque es un ser humano, peca. De pronto se enojó y pecó, ¿cierto? De pronto estaba en un momento de alta presión y mintió por salvarse o por hacer o por librarse de algún castigo, mintió, pero no es deliberado. El Hijo de Dios deliberadamente no peca. Y si en algún momento pecó deliberadamente, se arrepintió y no lo vuelve a hacer. David, por ejemplo, pecó deliberadamente cuando mató a Urías, cuando se acostó con Betsabé y mató a Urías. Pecó deliberadamente. Él vio a Betsabé, lo contempló, consideró su pecado, lo planeó, la llevó al palacio, se acostó con ella y después cuando vio que ya Urías no se quería acostar con ella porque era un hombre leal, un hombre fiel, mandó a matarlo. Pecó, deliberadamente pecó, pero le dolió tanto su pecado. Se arrepintió tanto de su pecado que no lo volvió a hacer. Entonces, esa es la diferencia. Versículo 23 y 24. Pocas ciudades habían sido tan favorecidas como Capernaum. Vino a ser el hogar de Jesús después de haber sido rechazado en Nazaret. Y algunos de sus milagros más extraordinarios que constituían evidencias irrefutables de su condición de Mesías fueron efectuados allí en Capernaum. Si la vil Sodoma, la capital de la homosexualidad, hubiese tenido este privilegio de tener al Señor Jesús en medio de ellos, se habría arrepentido y habría sido perdonada. Pero el privilegio de Capernaum era mayor. Su población debería haberse arrepentido y haber reconocido estar dispuesta al Señor. Pero Capernaum dejó pasar el día de su oportunidad. Ay, eso está tremendo. El día de su oportunidad. Todos tenemos una oportunidad de recibir al Señor. Yo no sé si tú ya has recibido al Señor. Dice la Biblia, hoy es el día de la salvación. Hoy, en este momento, es el día de la salvación. Tú y yo no sabemos si vamos a tener un minuto más, si vamos a tener una hora más, un día más, un mes más. Hoy es el día de la oportunidad. Este es el momento de la oportunidad de decirle, Señor, hasta hoy sigo jugando, sigo viviendo mi vida como he querido hasta hoy, Señor, y yo te acepto como mi Señor y Salvador. Este es el día de la oportunidad. No dejes pasar como hizo Capernaum y como han hecho muchos a lo largo de la historia. En su último momento de vida han escuchado sobre el Señor y se han resistido y han querido morir en sus pecados. No sé qué tan engañados los tiene el mundo, el pecado, el diablo, para creer que van a ir a una eternidad y no sé si allá no sé qué van a vivir allá. Pero no dejes pasar toda esta oportunidad. El pecado de perversión de Sodoma era grande, pero no había pecado mayor que el que cometió Capernaum de rechazar al Hijo de Dios. Mira, tú y yo hemos cometido pecados muy graves. La semana pasada que estuvimos con Aleja trabajando por allá y conocimos a esta mujer, ella nos decía que ella necesitaba mucho a Dios y que había hecho cosas como que muy graves. Y nosotras le decíamos, nosotros también lo necesitamos. Nosotros también necesitamos al Señor. Todos hemos hecho cosas graves. Yo le decía a alguien la semana pasada, yo le decía, tú no te imaginas las cosas que yo hice antes de conocer a mi Señor. Cosas graves. Pero todo eso estuvo dispuesto a perdonarlo. Mi Señor estuvo dispuesto y lo perdonó. Y yo experimento ahora el perdón de mi Señor y me siento en paz y no en ningún momento me voy a jactar de eso malo que hice. Claro que no. Pero yo ahora siento paz al recordar eso. Ya no me atormenta y ya no me duele al punto de apartarme de mi Señor o de sentirme inmerecedora de estar con mi Señor, porque yo ya acepté su perdón. Él me perdonó y yo acepté ese perdón. ¿Qué hace eso en mi vida? Lo que hace es que me llena de gratitud. Ay, Señor, ¿tú de dónde me sacaste?
y temer, aterrorizarme de pensar, volver atrás, porque recuerdo lo que fui, de dónde me sacó mi Señor. Pero hay un pecado que sí el Señor no puede perdonar, es que tú y yo rechacemos al Señor. O sea, si tú y yo le rechazamos, ¿cómo nos va a perdonar? Si Él es quien nos puede perdonar, entonces si le rechazamos no hay oportunidad para nosotros. Ellos pudieron haber hecho cosas muy graves. El Señor está dispuesto a perdonarlas todas, pero a rechazar al Hijo de Dios no se puede. No se puede perdonar. Es que el Señor, esa es la forma que el Señor determinó para perdonar nuestros pecados, aceptar a Cristo. No podemos rechazarlo. Por ello Sodoma no será castigada tan severamente como será Capernaum en el día del juicio. Levantada hasta el cielo en cuanto a su privilegio, imagínense. Ellos hospedaron a nuestro Señor Jesús. Fue levantada hasta el cielo. Así era de grande el privilegio de Capernaum. Pero igualmente, como rechazó al Señor Jesús, será abatida hasta el Hades en el juicio. Si así es con Capernaum, ¿cuánto más cierto no será de aquellos lugares donde abundan las Biblias, donde se difunde el Evangelio y donde bien pocos, por no decir ninguno, tienen excusa? Imagínense. Si las naciones donde no se disfruta de este privilegio de tener Biblias en abundancia, yo en mi casa tengo tengo como 5 o 6 Biblias. Si esos lugares donde no se tiene ni una Biblia, donde se tiene que arrancar una hojita y cada uno tener una hojita para poder leer la Biblia, donde no se pueden congregar y van a ser juzgadas, el día del juicio van a ser juzgadas aquellos que no reciban al Señor. ¿Cuánto más tú y yo, que podemos conectarnos a un devocional, que está a un clic de distancia, una predicación de sana doctrina, porque todavía hay predicaciones de sana doctrina, donde tú y yo podemos, yo leo esta Biblia, yo hago un estudio bíblico y leo esta, que es una versión, leo la otra, que es otra versión, leo la otra que tiene unas referencias bíblicas? ¿Cuánto más nosotros vamos a ser juzgados el día del juicio, que tenemos toda esta libertad de escuchar y predicar la palabra, que tenemos una iglesia casi que en cada esquina? Bueno, no de sana doctrina, pero podemos encontrar todavía iglesias de sana doctrina y las tenemos a la mano. Ahora esos lugares donde no se pueden reunir. Escuchaba la historia de un misionero, era impresionante porque, bueno, voy a terminar acá y les cuento. En los días de nuestro Señor había en Galilea 4 ciudades importantes: Corazín, Betsaida, Capernaum y Tiberíades. ¿Cuál había sido el resultado? La destrucción de Corazín y Betsaida han sido tan completa que se desconocen sus emplazamientos exactos. ¡Qué tremendo! Miren, Corazín y Betsaida fueron destruidas a tal punto que es difícil saber dónde estaban ubicadas exactamente. ¿Cómo fueron destruidas? O sea, arrasaron con ellas. El de Capernaum no es seguro. Tiberíades sigue en pie. Este notable cumplimiento de las profecías es una evidencia adicional de la omnisciencia del Salvador y de la inspiración de la Biblia. ¿Sí ven cómo el Señor predijo eso y cómo se cumplió? Bueno, gloria al Señor por su palabra. Dios te bendiga. Muchas gracias por estar acá y mañana nos vemos.